Bien. Buenos días, doctor Richard. Bienvenido nuevamente. Buen día, gracias. ¿Qué tal? Bueno, vamos a comenzar con los exámenes orales del concurso número 238, que está destinado a cubrir un cargo de juez o jueza civil para la localidad de Cutralcó. Vamos a presentar, por supuesto, al jurado interviniente en este concurso, a la doctora Lorena Maggio y al doctor Pablo Furlotti, a quienes nuevamente les agradecemos, por supuesto, por su participación en este concurso. ¿Sí? Bueno, doctor, usted sabe que tiene 15 minutos para exponer el tema, ¿sí? Que ha elegido, y cuando termine, el jurado le va a hacer las consultas que estime pertinentes. ¿Está bien? Muy bien, Bueno, suerte, doctor. muchas gracias. Bueno, Bueno, bienvenido. Bienvenida, buen día. buen día, muchas gracias. El tema que elegí para exponer lo titulo La responsabilidad solidaria del Estado en los términos previstos por el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. Voy a dividir la exposición para ordenarla en 4 partes. La primera destinada a la referencia normativa, las normas que entiendo que debemos tener en cuenta. La segunda, un poco más extensa, dedicada a la exposición del desarrollo jurisprudencial que ha tenido el tema, tanto en la jurisprudencia nacional, Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y Corte Suprema de la Nación, como en la jurisprudencia de nuestra provincia de Neuquén. En la tercera haré alguna breve referencia a lo que ha dicho la doctrina que se ha ocupado con mayor detalle sobre la temática, y en la cuarta y última espero ofrecer algunas consideraciones breves y humildes sobre el tema, sin mi aporte personal. Respecto de la dimensión normativa, considero que tengo en cuenta 2 pares de normas. Por un lado, el artículo 16 de la Constitución Nacional y el artículo 22 de la Constitución de nuestra provincia de Neuquén, en tanto consagran la garantía de igualdad de todos los habitantes ante la ley. Y el otro par de normas es el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 37 de la Constitución de nuestra provincia de Neuquén, en tanto garantizan la protección del trabajo en sus diversas formas y también, por supuesto, de las personas que trabajan. De la Ley de Contrato de Trabajo, considero que tenemos que tener en cuenta 3 normas. La primera es el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde se define el ámbito de aplicación de la ley, puntualmente el inciso A, que excluye de su aplicación a los dependientes de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, excepto que por acto expreso se los incluya en la Ley de Contrato de Trabajo o en el régimen de convenciones colectivas del trabajo. También tener en cuenta, por supuesto, el artículo 30, que recordemos prevé un supuesto de responsabilidad solidaria en los casos de contratación y subcontratación de trabajos y servicios que correspondan a la actividad normal propia y específica del establecimiento. Finalmente, el artículo 230 de la Ley de Contrato de Trabajo, insertado en el artículo 11, dedicado a la transferencia del establecimiento, que prevé casos transferencia del contrato de trabajo, que prevé casos de transferencia del establecimiento y de cesión del personal. Y el artículo 230 decía que excluye expresamente de lo que allí se dispone al Estado, de los puestos de solidaridad. Bien, paso ahora al desarrollo jurisprudencial. ¿Sí? Entiendo que el hito inicial relevante en esta temática es un plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo del año 1982, plenario número 238, UCI de Salvatierra es el nombre conocido por el nombre de la parte actora de ese juicio. Allí se fijó como doctrina, por la postura que adoptó la mayoría, que no se encontraba comprometida la responsabilidad del Consejo Nacional de Educación por las obligaciones laborales que habían sido incumplidas por una cooperadora de una escuela con sus trabajadores, ¿no? Eran trabajadores de la cooperadora de la escuela. Este plenario no impidió que en años sucesivos algunas salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo siguieran condenando, una vez verificado los presupuestos del artículo 30, al Estado o organismos estatales, en la inteligencia de que lo que se había resuelto en ese plenario se limitaba al caso concreto y que no se podía extender en forma general a todos los casos donde podía caber la responsabilidad solidaria del artículo 30. Uno de estos fallos, en los que hay condena solidaria, es un fallo dictado unos años después por la Sala Octava de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que termina en la Corte. ¿Sí? El caso es Mónaco con Cañogal, que es un fallo que la Corte resuelve en el año 1986. Tiene otra particularidad, no solo que es la primera vez que la Corte se pide sobre esto, sino que interviene en 2 oportunidades sobre el fondo de la cuestión. La primera, la Corte le señala a la Sala 8 que al condenar solidariamente no había tenido en cuenta la incidencia del carácter de derecho público contractual que existía entre las partes, que era entre la municipalidad, entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, con Cañogal, que era una contratista,
que tenía la concesión de unas playas de estacionamiento de la ciudad de Buenos Aires. Vuelve a la sala 8 ratifica su decisión y sostiene, dice que este fallo, que había efectivamente tenido en cuenta la índole de esa vinculación de carácter público contractual entre las partes, pero que ello era irrelevante a los fines de la aplicación del artículo 30, en tanto el mismo artículo 30 establece todavía que los actos la vinculación contractual es cualquiera sea el acto que dé origen a esa vinculación, se va a aplicar la responsabilidad solidaria. Esa es la postura de la Corte, que ya voy adelantando un poquito, sería la postura actual. Cuando vuelve la Corte, la segunda vez con esta nueva decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, la Sala 8, la Cámara agrega, dice, la Sala 8 dice que usted sigue omitiendo el análisis de esa vinculación, pero aparte le agrega otros fundamentos más. Le dice que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires no podía ser empleadora, en los términos previstos por la Ley de Contrato de Trabajo, por lo cual mal podía ser alcanzada por una responsabilidad que se le atribuía a quienes reunían esa condición en la Ley de Contrato de Trabajo. Agrega que la administración pública se encuentra regida por principios propios, son básicamente el derecho público y el derecho administrativo, que eran ajenos al derecho común que emerge de la Ley de Contrato de Trabajo. Y por último, indica que la presunción de legitimidad de los actos administrativos no se compadece con el presupuesto de fraude que contiene el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. Sigue estos fallos, esta es la postura de la Corte. Algunas salas siguieron, a pesar de esto, condenando solidariamente al Estado, siempre que encontraba motivos para ello, por aplicación del artículo 30. La sala 5 es una de las salas más proclives a reconocer esta responsabilidad solidaria, y es la que dicta el fallo Gómez con Goldenchef, que llega a la Corte en el año 2013. Tiene la particularidad de este fallo que la Corte cita Mónaco con Cañugal, y no solo que lo cita, repito los fundamentos, sino que transcribe los fundamentos que había dado aquella vez, pero en esta transcripción omite el último, ya deja de considerar la presunción de actos administrativos como un fundamento válido para no aplicar el artículo 30. ¿Sí? Sobre eso voy a ver un poco más adelante. Esta es la postura que ha quedado la Corte. Destaco de este fallo Gómez con Goldenchef la postura del doctor Fay, quien entiende que corresponde aplicar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en tanto no se trataría de una norma de derecho, de una norma de derecho común que no es susceptible de interpretación por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta es la postura, que queda en minoría por supuesto, es la postura que tienen los fallos que ha dictado también el doctor Rosati, en la nueva proposición de la Corte, el último fallo en el cual la Corte ha resuelto el tema con simple remisión a Gómez con Goldenchef, es Scaramucci con Afil, que es un fallo del año 2019. Voy a la provincia de Neuquén. En la provincia de Neuquén también encontramos un derrotero similar, con distintas posturas, sobre todo con anterioridad al dictado de Gómez con Goldenchef por la Corte. Algunos fallos de la Cámara de Zapala, que involucraban a trabajadores que habían prestado tareas para el EPEN, Ente Provincial de Energía del Neuquén, habían condenado solidariamente al Estado, en este caso al ente administrativo provincial, por obligaciones laborales incumplidas. También el juzgado con el cual se está concursando se dictó un fallo que es Marín con Peralta, que luego el fallo es revocado por opinión dividida de la Cámara de Cutralcó. Y aquí en Neuquén también encontramos que había sentencias encontradas en las salas de aquí mismo de Neuquén, lo cual motiva que el Tribunal Superior de Justicia intervenga, ejerciendo la función casatoria y unifique doctrina, lo que acontece en el año 2014, fallos Jara y Solorza, con el EPEN, primero en función de la Ley de Contrato de Trabajo, y sobre fines de ese año 2014, fallo Morales con Vulcano, donde se debate lo mismo, pero en este caso respecto de la Ley 22.250, que prevé un supuesto bastante similar, digamos, para el régimen de la construcción. Finalmente, también resalto en la jurisprudencia local que más allá de esa doctrina plenaria, que se fijó en el año 2014 por el Tribunal, año 2018, algún juzgado aquí de primera instancia ha condenado solidariamente al Estado por aplicación del artículo 30, fallo Molina con Roldán,
fallo que luego es revocado por la Sala 2 de aquí de Neuquén, en el que en el que vale destacar que los jueces que intervienen dejan a salvo su postura en sentido contrario, pero entienden que deben conformar sus decisiones a la postura del Tribunal Superior de Justicia y de la Corte, y en consecuencia revocan la sentencia que había condenado al Estado, al organismo estatal, por solidaridad. Bien. Breve referencia a la doctrina. En la doctrina encontramos en algunas obras referencias específicas, porque la verdad que es un tema bastante específico, que no ha sido abordado por ahí con el alcance del tema de la mayor a menor amplitud con el que corresponde interpretar el artículo 30. Tenemos por un lado la obra de André García Bior y Milton Reinolter, que es una obra general sobre la responsabilidad solidaria en todos los supuestos de subcontratación laboral, ¿sí? Y fundamentalmente la obra de Diego Tosca, que en algunos artículos sistematiza y los argumentos de la Corte y los critica, ¿sí? Básicamente respecto de que no se aplica la ley de contrato al Estado, la ley de contrato de trabajo al Estado, por supuesta aplicación del inciso A del artículo 2 de la ley de contrato de trabajo. Lo que sostiene Tosca es que el artículo ese excluye a los dependientes de la administración pública, provincial, municipal y nacional, pero no al Estado. La referencia es específicamente a los dependientes. Y dice que eso es obvio porque estos dependientes gozan del empleo público, de las garantías del empleo público, es decir, no son empleados en los términos de la ley de contrato de trabajo. Sostiene por otro lado que si fuera cierto que el inciso A excluye, carecería de sentido el artículo 230, que vuelve a mencionar que no se aplica la exclusión, la exclusión en los casos de transferencia del contrato de trabajo, y no cabe suponer que el legislador haya sido torpe o sobreabundante al regular la temática, ¿sí? Respecto de la presunción de actos de legitimidad, que también la Corte sostuvo sobre todo en Mónaco con Cañoval, el doctor Tosca expresa que el artículo 30 en realidad no parte del fraude, sino que regula casos de responsabilidad cuando la contratación o subcontratación es perfectamente lícita. Que si fuera ilícita la contratación, la norma que corresponde aplicar o tener en cuenta sería el artículo 29 para los casos de intermediación, o en forma más genérica el artículo 14, que trata del fraude en forma más general en la ley de contrato de trabajo. Finalmente, respecto de que el Estado no es empleador y que la norma, el artículo 30, refiere a casos de empresa o establecimiento, dándole una connotación más, si se quiere, industrial o comercial al artículo. El doctor Tosca recurre a la noción que la misma ley de contrato de trabajo prevé para el supuesto de empresa, como una organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, destinados a la consecución de un fin que puede ser industrial, pero también puede ser benéfico, y en función de esta última finalidad entiende que el Estado sí puede ser incluido en esta calificación, ¿sí? Teniendo en cuenta que su actuación debe dirigirse al bien común. Respecto a esta última temática, acá también brevemente García Bior y Reinolter aportan otra cuestión adicional, que es que la norma, el artículo 30, empieza con el pronombre quienes, de una forma bastante amplia, lo cual, a criterio de estos dos autores, impide circunscribirlo a empresas comerciales o establecimientos comerciales. Bueno, voy a mi breve aporte personal. Yo coincido con las críticas, sobre todo que invierte el doctor Tosca. Me parece que sistematiza correctamente, que desde el punto de vista literal, sistémico y lógico, la interpretación que corresponde hacer de la ley de contrato de trabajo de esas normas es a la correcta. Y agrego, y ahora vuelvo a las normas constitucionales que mencioné al principio. Me parece que la interpretación que hoy está consolidada en el ámbito jurisprudencial no se compadece con el principio de igualdad de los habitantes ante la ley, en tanto algunos priva de lo que a otros le da, digamos. Pensemos en personas que trabajan para un organismo estatal y que su empleador se insolventa, ¿sí? No encuentran resguardado su crédito. Si uno hace una comparación, por ejemplo, yendo al caso que tuvimos allá en Cutralcó, con alguien que se desempeña en el hospital público y alguien que se desempeña haciendo las mismas tareas, por ejemplo, de limpieza o atención de la cuestión de las comidas de las personas allí internadas, en un caso tendremos, en el caso del hospital público, no habrá solidaridad, no habrá garantía del crédito
que percibe la persona trabajadora, lo que sí acontece si trabaja las mismas tareas para un organismo privado, ¿sí? Y por último, me parece que en esa relación triangular que tenemos por un lado el Estado que percibe una prestación de una persona en prestación laboral, un contratista que seguramente cobra un precio por el contrato que tiene con el Estado, ya sea por compulsa de precios, por licitación, y una persona que trabaja, que le presta servicios al Estado, la interpretación que hoy se encuentra consolidado privilegia a las dos personas, al Estado que recibe y al contratista que también percibe, digamos, su precio y descuida al trabajador que presta sus servicios, que debe ser en realidad la persona de sujeto de preferente tutela, de acuerdo a lo que ha dicho la Corte Suprema Judicial. Bien. Excelente. Utilizo todo. España, nosotros lo habíamos sacado uno antes de marzo. Voy a hacerle una, ¿Lo va a revocar? voy a hacerle una pregunta, si me permite, doctor, al postulante. Sí. Respecto del tema que acaba de exponer, ¿cuál es su postura respecto de la responsabilidad del Estado y el artículo 30? Entiendo que efectivamente el artículo 30 puede ser aplicado al Estado, ¿sí? Me parece que desde el punto de vista lógico, sistémico, por esta interrelación de normas que mencioné, el artículo 2, inciso A, y sobre todo la amplitud que tiene el artículo 30. Dice quiénes cedan total o parcialmente o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que dé origen, tienen muchos giros lingüísticos, en mi opinión, que permiten extender la solidaridad al Estado. Me parece, ya aprovecho la pregunta, para mí, yo creo que en realidad hay un fundamento que a veces no se explicita en las resoluciones, pero que sí debe ser considerado por quienes resuelven denegar, que es un fundamento, me parece más, si se quiere, consecuencialista o económico, decir, bueno, ¿qué pasa si, teniendo en cuenta cuáles pueden ser las consecuencias de una condena solidaria del Estado en estos casos, que son muchos, el Estado subcontrata mucho, es decir, que debería responder en muchos casos, muchísimos casos. Es decir, hay como un temor de que económicamente se comprometa al Estado, no sé si la subsistencia, pero sí haya un compromiso o un perjuicio para el Estado, se tiene que salir a atender todos estos reclamos laborales en casos de los que se contrata o subcontrata. Pero sí, definitivamente me parece muy acertada la postura del doctor Tosca, más allá de que soy consciente de cuál es la postura contraria a la que está consolidada en la jurisprudencia. ¿Y cómo jugaría en este caso el tema de la permiso, Por supuesto. de la responsabilidad del Estado con el artículo 30, el tema de la excepción que plantea ese artículo para ese tipo de responsabilidad, que hay una posibilidad de que el Estado se exima, digamos, el contratante se exima de responsabilidad, que fue introducido por la ley. La ley 25.113. 25.113. Jugaría en este caso. Lo que pasa es que con la Porque generalmente, si aplicamos el artículo 30 y el Estado contrata, el Estado tiene digamos, un control mayor sobre el personal que contrata la empresa. ¿Cómo jugaría este artículo? ¿Cómo lo haría jugar? El artículo. Sí, una forma es considerar que hay allí la obligación que establece de todo lo que debe controlar el Estado, es una obligación de resultado, lo podría interpretar así. En consecuencia, si hay un incumplimiento del empleador, es decir, del empleador contratista del Estado con su trabajador, no ha habido, entonces no se obtiene el resultado que es el resultado, digamos, que busca resguardar el crédito del trabajador. Hay varias posturas. Sí, me voy por ahí por la más laboralista. Uno, por ejemplo, otra sostiene que si el Estado demostraría que cumplió con su deber de control con su contratista respecto a sus obligaciones, esto es de que se le presenten los recibos de haber, la constancia de quit que prevé la norma, se podría eximir. Yo me inclino por la postura que señalé, la primera postura, digamos. Sería una obligación de resultado y ante el incumplimiento el Estado debería responder y luego sí tendrá su acción contra su contratista. Está bien. Bueno, si me permite, ¿puedo Sí, cambiar sí, de sí. tema? Vamos a cambiar de tema. Quisiera hablar sobre capacidad. Y entonces mi pregunta es, hacia usted, doctor, si existe algún tipo de incapacidad de derecho en un sujeto. No, incapacidad de derecho no, de aptitud para
contraer derechos y de adquirir, digamos, adquirir derechos y contraer obligaciones no existe. Es No una existe. capacidad de ejercicio, digamos. No, estamos en Derecho, capacidad de no, derecho. sí, no, ¿Existe algún tipo de incapacidad de derecho? no. ¿Estás seguro? Sí, sí, estoy seguro. Sí existen. Y son los que la misma ley prevé. Por ejemplo, un curador no puede ser, no puede adquirir un bien de un curado. Si bien la regla general es la capacidad de derecho, existen las excepciones que la propia ley da. La segunda pregunta se vinculaba si podía dar un ejemplo. Yo, a ver, ¿te parece? Yo voy a estoy preguntando de derecho del trabajo. Ningún ¿sí? problema. Vamos al derecho laboral. Yo quiero que más o menos me explicite cuál sería para usted, ¿no es cierto? Porque la sociedad de transferencia está, ¿sí? ¿Cuál sería para usted, o sea, hablemos de la extinción del vínculo laboral por falta de confianza, ¿sí? ¿Cómo usted, digamos, estando en el cargo, evaluaría un despido por cuando le alegan falta de confianza? ¿Qué hay que acreditar? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Y ahí hábleme de todo lo que es la cuestión del despido, proporcionalidad, los requisitos. Lo primero es que cuando, sí, entiendo. Cuando hablamos de falta de confianza, lo primero que se nos viene a la cabeza es una cuestión subjetiva, ¿sí? Seguramente en el empleador que ha perdido la confianza en su trabajador o trabajadora y por eso procede al despido. Pero no basta con la mera subjetividad en el empleador respecto a la causal, sino que deben existir cuestiones objetivas, deben ser acreditadas para que proceda esa causal, para que sea legítima esa causal como causal de extinción del vínculo. Ahí sí, para medir esa objetividad, será importante que tengamos en cuenta los criterios que contiene el artículo 245, que justifican que el empleador pueda despedir directamente, esto que usted mencionaba, que sea proporcional la medida que se adopte, que sea contemporánea con el hecho que se está cuestionando, que según la gravedad del caso, digamos, también se repite la progresividad en la sanción, por ahí si es un caso menor el que motiva el abandono la pérdida de confianza, no se recurra a un despido, sino que en función del principio de conservación del contrato de trabajo, se recurra al ejercicio del poder disciplinario que tiene el empleador en forma progresiva, con alguna sanción menor, y sí, por supuesto, si es un hecho de gravedad cualitativa y aún sin estos antecedentes pueda disponer el despido del trabajador y que eso sea algo legítimo. Digamos. Pero básicamente es que haya una correspondencia entre esa subjetividad y hechos objetivos que se demuestren y que demuestren que está justificada la decisión instintiva que tomó el empleador. Perdón, para seguir con este tema. Sí. Frente a la decisión de extinguir el vínculo, la notificación fehaciente al trabajador, ¿qué debe contener? Debe contener una explicación clara, circunstanciada, de los motivos que llevan al empleador a extinguir el vínculo para permitirle al trabajador ejercer su derecho de defensa, ya sea cuestionando allí en el intercambio telegráfico la decisión extintiva o incluso en su demanda cuando promueva la demanda y cuestione esa decisión. Debe ser, te dice que no se requieren fórmulas sacramentales, pero sí que sean particularizadas respecto a las circunstancias de personas, de tiempo, el lugar en el cual ocurrió el hecho que se considera curioso. Bien. Con respecto al tema que nos convoca, digamos, vayamos a los criterios con relación a las disposiciones o las multas del artículo 80, que están siendo todas revisadas, ¿sí? Con respecto a las multas del artículo 80, ¿cuáles son los diferentes criterios que hay? ¿Qué son consideradas multas de organizaciones? ¿Cuál es el monto que se tiene que tomar en cuenta? Que también es disposición doctrinaria. ¿Cuándo van y cuándo van? Decretos y la normativa que regule ese articulado.
Tiene varias aristas el artículo 80. Totalmente. Partamos de que prevé el caso de una multa que corresponde a 3 veces la mejor remuneración, mejor remuneración habitual, mensual, normal, que percibe el trabajador o trabajadora. El artículo 80 para los casos de falta de entrega del certificado de trabajo. El artículo 80 habla de debe intimar por el plazo de 48 horas. ¿Qué ocurre aquí? Tenemos un decreto reglamentario, el 146 del año 2001, artículo 3, que faculta al trabajador o trabajadora a intimar transcurridos los 30 días desde la extinción del vínculo laboral. Eso es un decreto que ha sido cuestionado, hoy incluso constitucionalmente. Hoy creo que existe consenso jurisprudencial en rechazar la inconstitucionalidad y entender que es razonable en cuanto le permite al empleador confeccionar todos esos los documentos que allí se prevén. ¿Cuáles serían los documentos? El certificado de trabajo y la certificación de servicio de remuneración, puntualmente, son esos dos. Que en realidad en la... Son 3 en realidad, porque te lo dividen. Sí, sí, pero en realidad se hace para el servicio, aplicamos mucho la ley de educación. Pero que diga, doctor, Tiene, sí, no, pues tiene otras cuestiones más. Luego, bueno, esa intimación debe, por supuesto que debe ser fehaciente. Alguna vez se sostuvo que la notificación del traslado de demanda la podía suplir, en el caso que hubiese existido antes. Hoy eso no, por lo menos aquí en Neuquén no se considera así. El argumento me parece muy lógico y válido es que siendo una materia de la pretensión que debe contener la demanda, debe estar configurada antes de que se inicie la demanda, la multa del artículo 80. Jurisprudencia de Contralcó tiene sostenido también que no vale la pena, digamos, no corresponde o es válida la intimación, que no espera los 30 días cuando se trata de una relación laboral que no está registrada, por lo cual no tendría sentido esperar el plazo de los 30 días. Otra cuestión interesante respecto a la multa del artículo 80 es qué pasa con aquellos que pueden ser solidariamente responsables, es decir, si les alcanza la solidaridad, si la solidaridad también incluye el deber, la obligación de hacer y de entregar los certificados de trabajo, y lo que se sostiene es que siendo una obligación que sería instinto personal del empleador, que es el único que cuenta con los datos para hacer esa certificación, la multa sí puede ser objeto de una extensión de condena solidaria, no así la obligación de entregar esa documentación. la puesta a disposición. Sí. Bueno, muchas veces nos encontramos en los intercambios telegráficos que ante el requerimiento del empleador de la entrega de dicha documentación, una respuesta que suele esgrimir la parte empleadora es que se encuentran a disposición o que se ponen a disposición dichas certificaciones por el plazo de ley o en el domicilio de la empresa. Bueno, ahí sí hay una discusión que incluso la Cámara de Apelaciones de Cutralcó ha modificado su criterio. En algún caso se sostuvo que esa puesta a disposición podía considerarse válida si había datos que permitían presumir que efectivamente había sido confeccionada, por ejemplo, y certificada antes del plazo que se ponía a disposición. Hoy, la postura, entiendo, mayoritaria, es la que sostiene que, en todo caso, para liberarse de las consecuencias del amor y del incumplimiento, lo que debe hacer el empleador, en todo caso, es consignar judicialmente esa documentación, en tanto poner a disposición no constituye, digamos, en realidad un instituto jurídico, si es una cuestión de hecho, y que si uno recurre al significado de poner a disposición, es poner en mano de una persona, lo cual no se compadece con una puesta a disposición que se puede manifestar así en una carta de documento, al contestar el telegrama del trabajador. Bueno, voy a cambiar de tema, doctor. ¿Vale? Sí. Doctor, quisiera por favor que me diga quiénes pueden o quiénes están habilitados por la ley a prestar el consentimiento informado en prácticas médicas. Las personas, digamos, desde los 16 años, para las prácticas serían no invasivas, y luego para
para las intervenciones médicas, cualquier persona sería, digamos, que se va a someter a una intervención, A ver, de en nuevo. tanto, en tanto sea, digamos, un derecho disponible de la parte que se va a someternos a una intervención. El consentimiento informado, ¿puede describirme qué es el consentimiento informado? ¿Podría decirme de qué se trata? ¿Qué es el consentimiento informado? Sería una declaración de voluntad de la parte que lo otorga para someterse a determinada intervención. Requiere como informado, requiere un previo conocimiento de cuáles son los riesgos que se enfrenta, cuáles son las alternativas, las posibles, o las terapias alternativas con las que se cuenta, si pueden ser menos gravosas para la parte, cuando pienso en un paciente, por ejemplo, médico. Está pensado para eso, tal cual. Sí, sí. ¿Y qué debe contener ese consentimiento informado? El código lo especifica, el Código Civil y Comercial. Bueno, por un lado esto que decía, cuáles son los riesgos de la intervención a la cual se puede someter el paciente en este caso, si existiesen mecanismos alternativos, menos gravosos. A usted le llega a su juzgado una causa por mala praxis, Sí. donde le presentan un formulario que hay un consentimiento informado. Bueno, tendría que ver si eso no contiene en el fondo una cláusula abusiva. En realidad, si él pudo... ¿Cláusula abusiva es un contrato? No, no es un contrato, no es un contrato. Yo, digamos, ¿qué vería yo como juez si me plantean... ¿Qué debe contener el consentimiento informado? Bueno, conforme al Código Civil y Comercial. La manifestación expresa de la persona que otorga este consentimiento, que surca de ese consentimiento, que le han informado esto que decía recién. ¿Y quiénes lo suscriben? ¿Quiénes pueden suscribirlo? Usted recién hizo referencia a una persona desde por supuesto, de los 18 años. ¿Los mayores de edad? Sí, los Sí. mayores de 16 años, para cuestiones que no sean invasivas con su cuerpo. A ver, volvamos a eso. Okay. Usted referencia menores, que por supuesto, Adolescentes. a partir del artículo 26 del Código Civil y Comercial, están habilitados a prestar consentimiento informado. Me acaba de decir que los menores, adolescentes de 16 años a 18, o sea, la mayoría de edad, ¿sobre qué prácticas? Sobre aquellas cuestiones que sean no invasivas, porque tengan disposición ellos sobre su cuerpo, digamos. No invasivas. No invasivas. ¿Y frente a las invasivas? Requiere, digamos, el consentimiento de sus padres, de sus tutores. ¿Me hace el favor de agarrar el Código Civil y Comercial y leer la última parte del artículo 26? Perdón, doctor. No. Léalo en voz alta. A partir de los 16 años, el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. ¿Y entonces? Ya él podría, con su propia voluntad. ¿O invasivos? Las dos. Es trascendental ese artículo. Doctor, gracias. Vamos a la ley de riesgo del trabajo. Quiero que me explique todo el sistema de la contingencia de enfermedad. La ley habla de varias contingencias. Sí. O tres, y una específicamente es la enfermedad profesional. ¿Sí? ¿Qué es lo que cubre? ¿Qué es lo que no cubre? Sobre esa contingencia. ¿Soy claro? Digamos, define como accidente todo aquel acontecimiento que sucede en el marco o en ocasión del trabajo. Estoy preguntando de enfermedad profesional. De enfermedad profesional. Sí, que es una de las contingencias previstas en el SAIS. Bueno, existe un listado de principios de enfermedades que está previsto en el decreto. ¿La ley define qué es enfermedad profesional? Enfermedad profesional es aquella, sí, la define como aquella ocurrida
en ocasión del trabajo por la prestación del trabajo, y aquella en la que no haya intervenido el propio trabajador, digamos, o que tenga que ver con la prestación del trabajo. Y entonces, en base a eso, ¿qué hace? ¿Qué establece? Lo que me estaba diciendo en el decreto. Bueno, que hay enfermedades que están listadas, que están tabuladas, y en esos casos corresponde considerarlas como enfermedades profesionales, sin perjuicio de lo cual, si se demuestra que alguna otra enfermedad que allí no está listada, si se demuestra que tiene causa en la prestación del trabajo, también debe ser admitida como una enfermedad y deben otorgarse las prestaciones en ese caso. Está bien, ahora, vamos a probar. Usted me está diciendo que hay una enfermedad listada. Me está diciendo que la enfermedad es cuando es profesional y es por cuestión del trabajo. Ahora, el solo hecho de que esté listada significa que es una enfermedad que va a cubrir o hay que tener alguna otra consideración. Porque una enfermedad puede estar listada para una actividad y no para otra. O sea, ¿qué es esto de la enfermedad listada? Digamos, existe después una triple columna que se establece. Bueno, eso es lo que... Sí, según que contiene un agente de riesgo, una actividad con la cual se emparenta eso y cuáles son las consecuencias de la enfermedad, digamos, las manifestaciones de esa enfermedad. Está bien. Y a su vez está el otro decreto que establece que La tabula, dice, por este tipo de enfermedad corresponde esta incapacidad, por por ejemplo, con bueno, se me fue el nombre, la ROBAN, digamos, en el caso de las psicológicas, establece según la gravedad una tabulación, digamos, un porcentaje que ya está establecido por la ley, unos baremos que están determinados por el decreto, digamos que no habría ahí mucha discrecionalidad para apartarse de eso al otorgar una incapacidad, un porcentaje de incapacidad. pero la incapacidad psíquica es autónoma. Está dentro de las enfermedades. No, es una consecuencia, digamos, de una incapacidad que sí esté dentro de las enfermedades. Y con respecto al tema de dentro de la ley de riesgo del trabajo, ¿cuáles serían las prestaciones que otorga la ley? En supuesto que se determine que el grado de incapacidad es una enfermedad no culpable, digamos, es una enfermedad que está cubierta dentro por el del sistema. Se ve en primer lugar prestaciones dinerarias y prestaciones no dinerarias, digamos, o prestaciones en especie, calidad como el tratamiento, los traslados, los gastos con los medicamentos, esas serían las prestaciones en especie, y también establece prestaciones dinerarias que se calculan por fórmula en función de una serie de elementos, como es la edad de la víctima, el porcentaje de incapacidad, los años que le faltan, o la diferencia que, digamos, parece se multiplica por el resultante de dividir 65 por la edad que tiene el coeficiente etario, exactamente, el coeficiente etario, y en función de eso se establece un monto, que es el que debe pagar, el ingreso base, exactamente. Es la única variable. Tal cual. Sí. ¿Y qué más otras prestaciones tienen la ley? Que no están llamadas como prestaciones, pero se habla de compensación. La prestación de pago único, digamos. Compensaciones. La prestación de pago único, que en algunos casos se aplica, que es un 20% adicional sobre el cuánto que resulte de... ¿En qué caso se eso. aplica el 20% adicional que usted refiere que debe estar previsto en el artículo 3 de la 26? En los casos de que el accidente haya sido en hecho o en ocasión del trabajo, digamos, que excluye, por ejemplo, por lo que ha interpretado la Corte en expósito, lo que sean, por ejemplo, un accidente libre que no haya estado a disposición del trabajador. ¿Qué otra compensación prevé la ley de accidentes de trabajo? La ley de riesgo. Los supuestos especiales. En los casos de gran invalidez, supone una prestación de renta periódica. Igual más aparte. La prestación de pago único es... usted me habla de dinerarias. Dinerarias, que se pagan plata. Sí, creo que es la del 14, ley de ley de riesgo de trabajo, y luego el adicional del 20%. Sí, sí. Sí, ya lo vi.
¿Lo recuerda? No. Bien, en los supuestos de que la incapacidad es superior al 50%, se pagan las compensaciones del artículo 11, apartado cuarto, inciso A, B y C. ¿Sí? Ahí tenemos la incapacidad cuando es superior al 50% y la incapacidad que prevé el artículo 15, que es el caso de la gran invalidez. Acuérdese que esas compensaciones son por resolución del ministerio y que se actualizan semestralmente. Entonces hay que ir a los montos que fija la norma cuando la incapacidad es superior al 50%. ¿Sí? Y con respecto al tema de la forma de cálculo de la incapacidad, cuando tenemos factores de ponderación. A ver, ¿cómo se calcularía la incapacidad? ¿Qué método se utiliza? Cuando hay varios sistemas comprometidos. Estamos hablando de sistemas, ¿se acuerda? Sí, Entiendo. Tenemos perdón, hay un método cuando tenemos distintas comprometidos, distintas capacidades. Debería haber Sistema, sistemas de cuerpo, ¿no? El método que se utiliza es el método conocido como Baltasar o discapacidad restante, se parte de la incapacidad mayor y de lo que va quedando como remanente aplicamos las incapacidades que siguen respecto a los otros sistemas. Eso para calcular el porcentaje de incapacidad. Y luego se aplican los factores de ponderación, los cuales no deben ser sumados aritméticamente a ese porcentaje, sino que es justamente al ser un porcentaje, se multiplica, digamos, la suma de esos factores de ponderación por el porcentaje de incapacidad que dio y se le agrega ese resultado, pero no aritméticamente, al porcentaje de incapacidad que previno, digamos, o que provino del aspecto de incapacidad restante. Bien, ¿qué sucede si yo tengo una incapacidad a través del método de capacidad restante? Luego el trabajador o trabajadora tiene una incapacidad del 60% y conjuntamente, si le sumo los factores de ponderación, llegamos a un 72%. ¿Sí? ¿Cómo usted liquidaría o cómo usted haría la prestación? O sea, ¿cómo usted liquidaría las prestaciones dinerarias? ¿Sobre qué grado de incapacidad? Sobre el 72, digamos, la suma total del 72. Sí, es. Por ahí sería Incapacidad más factores de ponderación da 72%. un caso de incapacidad absoluta sería. Pero ¿cómo haría sobre qué monto de incapacidad usted liquidaría la prestación dineraria en esa fórmula sistémica? ¿Cuál sería la base? O sea, ingreso base por 53, Claro. por coeficiente de edad, ¿por qué grado de incapacidad? Por el 72%, digamos. ¿Está seguro? Porque la ley prevé un tope como el 66% para definir luego lo que es una gran incapacidad. ¿Sí? Y que prevé otros supuestos que son esto de las rentas periódicas, que es otro sistema, digamos. Sí. Pero ahora el porcentaje que se aplica, sí es 66 en ese caso. Pero no es por eso. ¿Perdón? Pero no es por lo que usted está diciendo. El argumento es porque el decreto 659 claramente establece, cuando habla en el apartado factores de ponderación, que cuando la incapacidad supera el 65%, incluidos los factores de ponderación, hay que liquidar la prestación conforme al 65%. Ese es el grado de incapacidad. ¿Sí? Si bien se suman los factores de ponderación a los efectos de ponderar las incapacidades, ¿sí? Cuando ese factor de ponderación implica que la incapacidad es superior al 65%, automáticamente el decreto 659 limita en el 75%. Lo mismo ocurre en casos de responsabilidad civil. Claro. En tema de incapacidad, tanto en riesgo de trabajo como en responsabilidad civil, opera de la misma manera. Además de la restante, lo que haces es ver hasta cuándo tenés la incapacidad absoluta, en este caso 65, como le está diciendo el doctor. Voy a cambiar de tema, doctor. Listo, claro. Nos vamos a ir a contratos de locación. Y entonces le voy a pedir, por favor, si me puede indicar cuáles son los plazos máximos y mínimos y qué excepciones existe en la ley para esos plazos. El plazo, con la nueva modificación, el plazo es de 3 años para la locación. ¿Qué tipo de locaciones? De inmuebles, digamos, para vivienda. ¿Y comerciales? No recuerdo.
¿Y 3 años es el plazo máximo, mínimo? El plazo mínimo. Ajá. Lo que se ha dejado, digamos, no existe la tácita reconducción, que estaba en el régimen anterior, sino que vencido el plazo, cualquiera de las partes puede extinguir el contrato, digamos. A ver, vencido el plazo, las partes pueden extinguir el contrato. El plazo de 3 años. Extinguir el contrato. Rescindir el contrato de locación, digamos. A ver, no entendí, perdón. De nuevo, ¿cuáles son los plazos que prevé el Código Civil y Comercial respecto de las locaciones urbanas, en este caso, viviendas y comerciales? Comerciales no lo recuerda, referenció vivienda. El plazo mínimo dijo 3 años. ¿Y qué ocurre con eso? Digamos, Llegado vencido el plazo, sí. Digamos, no existe la tácita reconducción, no se continúa el contrato, digamos, de acuerdo a la diferencia que estaba con el régimen anterior. Perfecto, no existe la posibilidad, porque vencido el plazo finaliza el contrato. Sí. ¿No? Bien. Y usted habló algo de pueden extinguir, ¿no? Recién dijo. Cualquiera de las partes, sí, pueden, transcurrido ese plazo, pueden extinguir el contrato, digamos. Pero el contrato está extinguido, digamos, la continuación del contrato. No entiendo, sigo sin entender. Usted está diciendo que el contrato continúa aún finalizado. El contrato, en principio, a los 3 años, de acuerdo, es el plazo máximo para la contratación. Plazo máximo. Plazo mínimo, perdón, para la contratación. Transcurrido ese plazo, cualquiera de las partes puede, digamos, rescindir el contrato de locación. ¿En qué situación? A ver, no sé. ¿Cuándo se puede decir? Estamos en los 3 años. Vamos, permítame, ¿no? Estamos en los 3 años. Si yo llegué a los 3 años, el contrato se terminó. O sea, lo que debería hacer... Restituir el inmueble. Lo que debería hacer es restituir el inmueble y el otro recibir la llave. Sí, es que se fijó a 3 años. Es que te fijó a 3 años, estamos hablando de los plazos mínimos. No, pero puede haber un contrato que se fije a 5 años. Estábamos siempre hablando de los plazos mínimos en base al ejemplo de que verlo. Por eso era la explicación de los plazos. Ahí se termina, entonces por lo tanto, ya estaría terminado el contrato. ¿O no? Sí, estaría vencido. El tema de la extinción posterior, no habría extinción posterior. ¿Y los plazos máximos? ¿O el plazo máximo en viviendas y comerciales no recuerdo? No lo recuerdo. Las excepciones al plazo mínimo. A plazo mínimo de 3 años. Sí, hay excepciones. Usted se va de vacaciones. Si se va de vacaciones, tiene que alquilar por 3 años un inmueble. No sería lógico, digamos. No es lógico y el código que lo prevé, como una de las excepciones, por ejemplo. Doctor, ¿quiere continuar o...? No, bueno, yo sí voy a continuar y le quiero hacer una pregunta respecto a la mejora del heredero con discapacidad en un proceso sucesorio y las legítimas a tener en cuenta. Con la reforma, con el nuevo código, se han reducido las legítimas para los descendientes y ascendientes. En el caso de los descendientes es de 3/4 a 2/3. Se prevé que... Perdón, ¿de cómo, descendientes o ascendientes? Descendientes. ¿Cuál es la actual? La actual es de 2/3. No, perdón, de 3/4. Y se prevé la posibilidad de que pueda ser mejorada la porción legítima del heredero con discapacidad en 1/3. Sí, pero si es de 3/4, 1/3. De 2/3, digamos. No me cierran las fracciones. Mire que estudié Derecho, pero fracciones en esto hay que... Digamos, puede mejorar Sí. puede mejorar la ¿Con qué porción legítima tener en cuenta? con 1/3. 1/3 para la mejora. Exactamente. Es decir, la porción disponible sería... ¿Cuál sería la porción disponible del causante? Para disponer de esa mejora, me dice usted. Sí, o la porción disponible en general, no solo para, si quiere lo ampliamos para no ceñirnos en la mejora del heredero con discapacidad. ¿Cuál es la porción disponible? 1/3. 1/3. Sí. ¿En qué supuestos eso? En el supuesto de que tenga un heredero con discapacidad, digamos.
Y si yo no tengo un heredero con discapacidad, no tengo porción disponible, pregunto, el día que me muera, muchos se van a poner contentos, el día que yo me muera, yo quiero disponer de mi patrimonio sin afectar la legítima de mis hijas y quisiera testar y darle al doctor. Doctora, gracias. ¿Puedo hacerlo? Sí, sin afectar a la legítima. Muy bien. ¿Cuál sería mi legítima en este supuesto que le estoy dando, doctor? Usted tiene herederos descendientes, digamos. Descendientes, correcto, mis 2 hijas. Usted tendría para disponer 1/3. Ajá, muy bien. No tengo herederos con discapacidad, así que puedo disponer de ese tercio. Muy Sí. bien, correcto. Y si yo no tuviese hijas y tuviese ascendientes, estaría mi mamá únicamente. ¿Cuál sería mi porción disponible para darle al doctor? El medio, una mitad. Ujú, bien. Y dígame, ¿y esta facultad de la legítima que uno puede dejar por testamento, podría ser sometida a una acción de colación por los herederos? Si es que no la excedo, pero beneficia a una de mis 2 hijas, por ejemplo. Perdón, usted dispuso de la mitad, digamos. Dispuse, supongamos que yo, vamos al primer supuesto, tengo mis 2 hijas, Sí. descendientes, 1/3, como Sí. usted muy bien lo dijo. Sí. Ahora bien, yo mejoro a una de mis hijas sin discapacidad con con ese tercio. Entonces una se lleva más que la otra. ¿Podría la otra pedirle la acción de colación? Sí. Si mejora, digamos, la porción legítima. La legítima no la afecto, pero sí se la dejé a mi otra hija. ¿Podría la hermana pedirle la colación? Para mí sí, digamos, podría, porque no es el caso de la hermana de su otra hija que sea un caso de un heredero con discapacidad. No, ninguna de las 2 tiene discapacidad. Sí, sí, podría. Y entonces la porción disponible, bien, gracias. ¿No? Estamos hablando siempre de la porción disponible. Yo puedo disponer del tercio. Sí. Yo mi tercio lo divido como quiero. Lo que yo no tengo que hacer es afectar la La legítima. legítima. Sí. Por lo tanto, si yo esté disponible, lo dispongo como quiero, no habría acción. Bueno, y la última para mí, si por favor nos puede mencionar los principios básicos del derecho ambiental, Básicamente, tan importantes incluso para esta provincia. el principio preventivo y el principio precautorio serían los principios más importantes. El principio preventivo, bueno, también reconocido por ahora una función preventiva en el Código Civil y Comercial con el nuevo código. Y el principio precautorio, que exige, digamos, que todavía exige algo más, ni siquiera la falta de certeza sobre una actividad que puede causar un perjuicio puede ser obvio para que se disponga, digamos, preventivamente digamos, la suspensión o que se desarrolle mejor, digamos, haya consultas previas para... ¿Y qué más? Porque la ley de medio ambiente tiene otros principios que enumera en su primer articulado puntualmente. Sí. Además del preventivo y precautorio, que está, por supuesto, en la parte general a partir del 1710 del Código Civil y Comercial, que, como usted bien referencia, hace a la responsabilidad civil toda. Pero la ley de medio ambiente, además, pone énfasis en otros principios que tienen que ver justamente con derecho ambiental. Digamos, el derecho a la información, también de las personas que pueden ser afectadas. ¿No? Digamos, derecho a información, la consulta previa, las audiencias públicas. No recuerdo más.
Gracias. Permiso. No. Yo terminé. Bueno, Bueno, muchísimas muchas gracias. A ustedes.